Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de cuál es el abordaje para un procedimiento que es bastante común en la consulta odontológica. Y es precisamente cuando tenemos el problema en un solo diente, cuando tenemos, por ejemplo, una fractura y tenemos que tomar una decisión con el paciente sobre qué debemos de hacer. Les he preparado este pequeño esquema como para que sea más fácil el comprender eventualmente pues, los pasos que se deben de seguir. Así que bueno, tomemos en cuenta la situación clínica a la que nos estamos enfrentando. Vamos a poner ciertos factores que están relacionados con este caso. Vamos a poner de que se trata de un paciente de 35 años de edad. La edad es un aspecto muy importante que debemos de considerar porque eso nos ayuda a tomar la decisión sobre cuáles son las líneas de fármacos que vamos a terminar tomando, ¿no? O cuál va a ser el abordaje postoperatorio que vamos a tener según este caso. Ahora, tenemos que este paciente de 35 años presenta un diente retenido, tiene eventualmente un resto radicular, que en este caso nos vamos a enfocar en este diente. Este diente es una segunda premolar inferior y toman una radiografía y se dan cuenta que hay una radiolucencia periapical. Este es un punto que tenemos que nosotros que considerar. El hecho de que tengamos una radiolucencia periapical nos puede indicar varias cosas. Se puede tratar de lo más común, como un absceso dental, puede tratarse de un granuloma, también puede tratarse de un quiste radicular. Eventualmente, si nosotros realizamos alguna tomografía, podemos estar un poco más cerca de poder establecer a qué nos estamos enfrentando, pero si solo contamos con una radiografía, un diagnóstico presuntivo podría ser una lesión periapical. Un quiste radicular sería una opción menos común, un absceso sería algo más común y lógicamente la del granuloma, pues ahí estaríamos en ese dilema de poder establecerlo a partir de una radiografía que eventualmente estamos bastante limitados. Por otro lado, tenemos que considerar qué es lo que nosotros pretendemos. Hay que tomar en cuenta que hay una odontología horizontal donde planteamos cuál es el deseo del paciente y ver si eso es posible. Ahora, si hablamos de una odontología vertical donde nosotros imponemos nuestro tratamiento y le decimos al paciente, mire, aquí lo que hay que hacer es una extracción y colocarle un implante y no hay otra forma de resolver el problema, pues entonces al final estamos imponiendo, pues obviamente, mis criterios, mis deseos y no lo del paciente. Es muy importante informarle al paciente cuáles son todas esas posibilidades para que él sepa que este diente tiene varias salidas, o sea, en la solución de este problema tiene varios caminos. Un camino puede ser el tratamiento endodóntico, otro camino puede ser la exodoncia y otro camino puede ser lo que sería una prótesis parcial fija y otro camino podría ser la del implante. Si nosotros consideramos de que tenemos todos estos caminos que el paciente puede al final seguir, que puede ser o hacerse una endodoncia, hacerse una extracción y dejarlo ahí, hacerse eventualmente la extracción, una prótesis parcial fija, o puede hacerse una endodoncia con la colocación de alguna fibra de vidrio o un poste, y luego reconstruir y elaborar una corona, o pues obviamente realizar la extracción y colocar un implante. Hay varias formas de resolver este problema para este paciente. Vamos a plantearnos de que el paciente opta por el camino más conservador, ¿no? El camino de el paciente lo que desea es preservarse el diente, ¿no? Porque hay que ser muy claro, nada sustituye al diente. Nada es tan bueno como preservar uno de sus dientes, por eso la prevención es la máxima en la odontología, el conservar el esmalte, la dentina, la vitalidad de los dientes y preservar cada una de esas estructuras dentarias debe ser el fundamento de la labor clínica. Pero cuando esto no es posible, obviamente existen las alternativas. Si aquí no hubiera un diente, pues pensar en un implante sería una alternativa, no la solución, una alternativa. Porque, como les digo, hay que siempre considerar cuáles son las opciones que los pacientes pueden llegar a tener según cada caso, ¿verdad? Y pues planteárselos como alternativa y que al final el paciente tome la decisión.
Vamos a realizar un tratamiento de conducto. Si nosotros optamos por el camino de realizar una endodoncia en este diente y nosotros queremos hacer la reconstrucción del diente, vamos a colocar ahí un poste, reconstruimos el diente y luego la corona, nosotros tenemos que pensar en que vamos a tener que hacer una instrumentación y en esa instrumentación nosotros pueden pasar varios aspectos, pueden pasar varias cosas. A la hora de realizar un tratamiento de conducto, nosotros nos enfrentamos con el ápice de nuestro diente. Tenemos nuestro conducto, que en este caso está necrótico, lo más seguro, y tenemos ahí nuestro ápice. ¿Qué sucede a la hora de la instrumentación? Nuestra gutapercha debe llegar hasta cierto punto. No debería de sobreextenderse. Si nos extendemos del área donde es el ápice del diente, o el foramen apical en este caso, en términos más específicos, hablando de la UCDC, si nosotros llegamos a este punto, entonces nosotros estamos en una situación que nosotros tenemos que considerar a la hora del manejo postoperatorio. Cuando nosotros hacemos una endodoncia, nosotros hacemos radiografías. En las radiografías nosotros probamos limas para ver la longitud de trabajo, probamos también lo que sería la lima memoria y sucede en ocasiones que colocamos una lima y nosotros nos pasamos de ese ápice. Y cuando eso sucede, pues ni modo, tenemos que saber de que hay un postoperatorio donde tenemos que considerar la situación de dolor del paciente. Si cada vez que yo colocaba mi lima y yo no pasaba de ese límite, probablemente no iba a tener este tipo de complicación. Pero claro, esto se lo pueden describir con mayor profundidad los endodoncistas. Yo me quiero enfocar especialmente a cómo tomamos en cuenta ciertos factores para tomar decisiones clínicas. En este caso, estamos realizando una endodoncia, sobreinstrumenté, mi lima sobrepasó los límites y yo necesito eventualmente un manejo postoperatorio de eso. Ahora, la gran pregunta es acá, en el control postoperatorio, ¿cuál va a ser las alternativas terapéuticas que yo voy a utilizar para mi paciente? Tomando en cuenta que es un paciente de 35 años de edad. ¿Cuáles son las alternativas? Lógicamente, los AINES ocupan un lugar importante dentro de las opciones terapéuticas. El detalle es, ¿cuál de esos AINES sería el más adecuado? ¿Cuál sería el AINE más correcto para este caso? Pero sobre todo, ¿por qué un AINE? Porque estamos realizando una injuria sobre un tejido, generando un proceso inflamatorio agudo. Y los AINES son analgésicos, inflamatorios, no esteroideos. Así que es una buena opción para el manejo postoperatorio. Ahora, si mi paciente es un paciente ASA-PS1, pues la tengo un poco más fácil, ¿no? Si es un ASA-PS1. Porque lógicamente yo tengo luz verde para realizar o utilizar diferentes tipos de fármacos, no tengo que cuidarme de la parte de las interacciones medicamentosas y demás. No tengo un factor del paciente que pueda complicar un poco la cita, así que al final es una buena opción el poder elegir dentro de las diferentes alternativas terapéuticas. Sin embargo, hay algo que considerar en este caso y son los antecedentes. ¿Los antecedentes de qué? De los fármacos que ha utilizado anteriormente. Muy probablemente se trate de AINES. Entonces mi paciente me puede decir que anteriormente ha estado tomando ibuprofeno. Este ibuprofeno yo podría pensar considerarlo en el postoperatorio, pero si mi paciente
tiene un lapso de tiempo de no mayor a 6 meses utilizando este fármaco, probablemente no sea la mejor alternativa para el cuidado postoperatorio. Por lo tanto, yo tengo que hacer una pregunta en estos pacientes sobre cuáles son los fármacos que él ha utilizado para el control del dolor. En ese sentido, si yo ya tengo una historia de qué pasó hace 6 meses, entonces yo podría tomar en cuenta esto para saber cuál es el analgésico más indicado. Así podría elegir entre ketoprofeno, podría pensar en diclofenac y, ¿por qué no?, pensar en piroxicam. Son alternativas que yo debería de barajar a la hora de seleccionar el fármaco. Obviamente estamos siempre recordando que se trata de un paciente ASAPS-1 en el que sobreinstrumentamos accidentalmente a la hora de realizar esta endodoncia y vamos a esperar un dolor eventualmente en el postoperatorio. Espero que el video les haya gustado, hayan tenido algo de claridad sobre cuáles son los protocolos de manejo del dolor, y coméntame si quieres que hablemos de los otros caminos, que puede ser la colocación del implante, simplemente realizar una exodoncia y nada más, o pensar en las otras alternativas que hemos considerado. Así que bueno, recuerden que tenemos este 20 de enero nuestro curso de manejo del dolor, donde a partir de casos clínicos vamos a poder tomar en cuenta los protocolos a seguir y vamos a tener el software Painless para odontología sobre el entrenamiento que nosotros podemos tener con este algoritmo para mejorar nuestra capacidad prescriptiva, porque no solamente se trata de elegir un fármaco o tener una receta de cocina que me diga qué fármaco voy a utilizar y esperar que el dolor se resuelva, sino es realmente resolverle la sensación de dolor a nuestros pacientes. Recuerda, la odontología es más que dientes.